¿Qué más, Melos? En este video vamos a hablar sobre un teléfono que mucha gente está pensando si comprarse para este año, si aún vale la pena o no. Claramente estamos hablando del iPhone 12 para este 2025, porque este teléfono, si bien salió en octubre del 2020, pues ya tiene sus buenos años encima y aún así sigue dando de qué hablar. Entonces, para este video decidí probarlo nuevamente, exprimirlo y ver si todavía sirve en todo tipo de situaciones, para contarte si todavía es una opción inteligente o si mejor te vas por otro teléfono. Entonces, vamos a ir con todo. Vamos a hablar del diseño, las pantallas, sus cámaras, batería, juegos, qué tal corren, si sirve para trabajar, si está actualizado y además si te conviene comprarlo por el precio en el que se consigue actualmente. Primeramente vamos a hablar de su diseño y construcción. El iPhone 12 fue el regreso al diseño cuadrado tipo iPhone 5, pero más moderno, con bordes planos, cuerpo de aluminio y vidrio, muy sólido al tacto, y en este 2025 este diseño todavía luce bien. De hecho, Apple no ha cambiado tanto el look hasta el iPhone 15, así que no se ve viejo, se ve limpio, profesional y elegante. No va a parecer que estás sacando un teléfono de museo cuando lo uses en público tampoco. En lo personal a mí me gusta porque es ligero, delgado y es cómodo de usar, y sí, sigue siendo resistente gracias a su Ceramic Shield, aunque ojo, no es indestructible. Luego, si se te cae, pues te la juegas, así que lo más recomendable es que lo uses con carcasa. Incluso los últimos iPhone necesitan carcasa. Este teléfono también tiene certificación IP68, o sea que aguanta agua y polvo sin problemas. Lo puedes sacar bajo la lluvia y no se te va a dañar. O también lo puedes meter a la piscina para tomarte unas fotos y no se va a morir, no va a haber necesidad de que lo metas en arroz. Luego, con respecto a su pantalla, vemos que tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas Super Retina XDR, que en otras palabras se ve súper bien. Los colores se ven muy chéveres, los negros son profundos como en cualquier pantalla OLED, el brillo es más que suficiente para usarlo en la calle, y aunque si bien no es de 120 Hz, que esto puede pegarle duro a cualquiera, los 60 Hz que tienen iOS son muy fluidos gracias a la optimización del sistema. Pero obvio, si vienes de un Android con alta tasa de refresco, pues te vas a dar cuenta, pero para mucha gente esto no es el fin del mundo. Luego, para ver contenido en Netflix, YouTube, TikTok o editar fotos y videos, la calidad es más que suficiente. Incluso en 2025 pocas pantallas LCD de gamas medias pueden competirle en calidad visual, porque a fin de cuentas cualquier pantalla OLED es bastante buena, y más si son de iPhone, porque bueno, todos sabemos, y si no lo sabes, Samsung le vende las pantallas OLED a Apple. Luego tenemos el rendimiento, y aquí es donde mucha gente se sorprende, porque el iPhone 12 tiene el chip A14 Bionic. En su momento fue una bestia y todavía sigue siendo bastante bueno. Si bien ya no es lo mejor de lo mejor, todavía lo puedes usar para jugar Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Free Fire, PUBG, Roblox, Clash of Clans, Brawl Stars, lo que se te ocurra, con gráficos altos y con buena estabilidad. Y además no se calienta exageradamente o tampoco se laguea. Aunque eso sí, no esperes que tenga ray tracing o cosas futuristas, porque no lo tiene, pero para la mayoría de usuarios esto es más que suficiente. Y si lo piensas usar para tareas de trabajo tipo editar documentos, revisar correos, redes sociales o aplicaciones de diseño básico como Canva, por ejemplo, o irte a otro extremo de creación de contenido como editar TikToks en CapCut, también te va a ir bastante bien. Incluso para grabar podcasts o videos sencillos aguanta perfectamente. Tiene dos sensores traseros, uno principal y un ultra gran angular, ambos de 12 megapíxeles. ¿Se ven viejas esas especificaciones en 2025? Puede ser que sí, pero la realidad es que siguen dando muy buenos resultados. Por ejemplo, durante el día tenemos fotos con bastante nitidez, colores naturales, muy buen rango dinámico, y en las fotos de noche el modo nocturno hace muy bien su trabajo, aunque no es mágico evidentemente. Pero donde brilla generalmente todos los iPhone, puesto que graban 4K a 60 FPS con una estabilización excelente. Y todo el mundo sabe que para crear contenido en redes, este es el mejor teléfono que hay sin ninguna duda. Entonces, no es la mejor cámara para el 2025, pero compite con los gama altas nuevos de Android. En cuanto a la batería, este es uno de los puntos más polémicos, puesto que tiene una batería de 2815 mAh, que realmente comparado con teléfonos de Android es muy poquito, pero iOS optimiza muy bien el sistema para que la batería dure más. Sin embargo, sí estaría bien que fuera un teléfono que tuviera al menos unos 3500 miliamperios de batería. Igualmente puedes esperar entre 5 a 7 horas de uso de pantalla para un uso normal. Si lo quieres usar para jugar, probablemente te dure entre 3 a 4 horas. Y su carga rápida es de 20 watts, que también se carga de manera inalámbrica con MagSafe, pero no esperes una carga tampoco que sea así súper buena, como muchos teléfonos hoy en día que salen con cargas de 67, 90 o 120 watts. Pero bueno, al menos eso ayuda a que la batería dure más tiempo sin degradarse tan rápido. Con respecto a las actualizaciones de iOS, es donde vemos que este
teléfono saca pecho porque Apple le seguirá dando soporte hasta mínimo el 2026 o 2027. Y además, iOS 18 corre sin problemas en el iPhone 12. Si bien las nuevas funciones que aparecen en iOS ya no están disponibles, al menos vas a poder seguir utilizando tus aplicaciones sin preocuparte de que ya no reciban soporte. Y comparado con teléfonos Android que conseguirías al mismo precio, realmente este es un teléfono que es mucho mejor en ese sentido y que te va a durar mucho más tiempo a pesar de ser de hace unos años. Entonces aquí es donde vemos el precio, y es que puedes conseguirlo reacondicionado entre unos 250 y 350 dólares, todo dependiendo del estado en el que lo consigas. Entonces, si realmente vale la pena o no, depende de muchos factores. Por ejemplo, si quieres un iPhone y no quieres gastar una millonada, el iPhone 12 sigue siendo una joya en 2025. Es ideal para usuarios promedio que usan redes, fotos, videos y juegan de vez en cuando. También para creadores de contenido que necesitan una buena cámara para grabar, como una cámara secundaria o cámara principal. Para estudiantes o trabajadores que necesiten rendimiento sólido sin gastar tanto. O si no, para gente que quiere entrar en el ecosistema de Apple. Por ejemplo, si ya tienes una MacBook, unos AirPods, un Apple Watch, puedes considerar comprarlo. Sin embargo, no lo recomendaría si necesitas un teléfono que tenga batería bestial, que dure todo el día, una pantalla de 120 Hz, el mejor rendimiento gráfico para juegos ultra pesados y que además necesites que tenga lector de huellas, porque este teléfono solamente tiene Face ID, pero todo aquel que compre iPhone sabe que vienen con Face ID. Por lo que en conclusión, el iPhone 12 puede que no sea el más nuevo, pero todavía tiene mucha vida y en 2025 sigue siendo rápido, bonito y confiable con cámaras muy competentes. Si encuentras uno en buen estado y a buen precio, es una de las mejores compras que puedes hacer dentro del mundo Apple sin vaciar la billetera, así que sí, el iPhone 12 sí vale la pena, pero todo depende de las necesidades que tengas y tu presupuesto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá y que tengas buen día. Hasta luego.